Vamos a orar en este momento a nuestro buen Dios, vamos a pedir la bendición del Señor sobre su palabra, que todo lo que estemos compartiendo en el día de hoy sea de bendición para todos y para cada uno de nosotros. También queremos dar la bienvenida a todos los hermanos que en este momento sabemos que en muchas partes del mundo están conectados. Oremos para que llegue bien la señal y puedan también gozarse ellos juntamente con nosotros en la exposición de la palabra. Señor, gracias te damos por este privilegio tan grande que nos das en el día de hoy de estar una vez más reunidos, Señor, y sabemos que hay muchos hermanos ahí detrás de esas cámaras que están siguiendo este culto, Señor. Que tu palabra también llegue a sus vidas, toca sus corazones, ministra sus vidas, Señor, visítalos en su necesidad y que en esta tarde tu palabra caiga en corazones sedientos y ya preparados y dispuestos para recibir la palabra de lo alto. Pedimos todo en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Yo quiero invitarles en esta tarde, queridos hermanos, a que vayamos juntos a la carta de Pablo a los Corintios, concretamente segunda de Corintios, el capítulo 9. Aunque realmente cuando uno comienza a estudiar y a leer este tema, uno tiene que leer todo el capítulo 8. Porque el capítulo 8 y el capítulo 9 de Segunda de Corintios habla del mismo tema. Vamos a ponernos un poco en posición, ¿no?, antes de leer estos versículos. La primera iglesia oficial que la Biblia menciona fue ese pequeño grupo que fue visitado de una forma especial por el Señor en el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Había un grupo de aproximadamente unas 120 personas que estaban esperando lo que se llamaba la promesa del Padre. El Señor Jesucristo había estado con sus discípulos durante 3 años y les había dicho que no empezaran a ir por todas las partes del mundo conocido predicando el Evangelio sin antes esperar en Jerusalén la promesa del Padre. Esa promesa se encontraba en Joel capítulo 2, donde el Señor prometía que algún día derramaría de su Espíritu Santo sobre hombres, mujeres, esclavos y libres, y esa iba a ser una capacitación especial, sobrenatural, que los discípulos y los que estaban allí iban a recibir para poder cumplir con la gran comisión, que era la de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Estuvieron esperando durante unos cuantos días hasta que finalmente esa visitación especial del cielo del Señor vino. Y a partir de ese momento podríamos decir que oficialmente nace lo que llamamos la iglesia, ¿verdad? Un grupo de hombres y mujeres creyentes en Cristo, seguidores del Señor, que querían servirle con sus vidas, con su tiempo, con sus talentos, con sus recursos. Y la palabra del Señor nos enseña que la iglesia comenzó a crecer. Y mucha gente, hablamos de miles y de miles de personas, comenzaron a agregarse a la iglesia prácticamente a diario. Dice que no había ningún necesitado entre ellos, porque había un espíritu de generosidad increíble, que no se ha vuelto a ver, desde mi punto de vista, nunca más en ninguna parte. Dice la Biblia que incluso personas que tenían propiedades, terrenos, fincas, etcétera, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos lo repartían de tal manera, ya digo, que no había ningún necesitado entre ellos. Esa iglesia tan bendecida, tan próspera, donde estaban nada más y nada menos que los discípulos del Señor predicando prácticamente a diario, donde vivían en comunidad, lo cual no significa que no hubieran problemas y que no hubieran roces, ¿verdad? Pues esa iglesia comenzó a sufrir persecución. Probablemente si no hubiera permitido el Señor aquella persecución, nunca habrían salido de Jerusalén. Se estaba muy cómodo, se estaba muy a gusto en Jerusalén. Imagínense los cultos, ¿no?, con aquellos tremendos hombres de Dios predicando la palabra, compartiendo sus experiencias con el Señor Jesucristo después de haber estado con Él durante 3 años, 24 horas al día. Pero aquella persecución les obligó a salir rápidamente de Jerusalén y comenzaron a llegar a diferentes lugares donde nunca había llegado el Evangelio. Por ejemplo, sabemos que uno de los diáconos de la iglesia, un tal Felipe, llegó a la ciudad de Samaria. Y allí les predicaba la palabra y miles de personas se convirtieron al Señor. Y repito, gracias a esa persecución que permitió el Señor a la iglesia primitiva, a la iglesia de Jerusalén,
el evangelio comenzó a esparcirse por diferentes partes, por lo menos del país de Israel. Ahora bien, no solamente era una bendición poder llevar el evangelio a otros lugares, seamos realistas. Tuvieron que salir con lo opuesto. Dejaron atrás casas, tierras, fincas, animales, y salieron huyendo. Y aquella iglesia tremendamente rica y próspera, que fue la iglesia primitiva, la iglesia de Jerusalén, comenzó, digamos, a tener problemas económicos. Y la Biblia incluso después habla de ellos, después de un tiempo, como los santos, los pobres de Jerusalén. Hasta el punto que 15 años después de haberse convertido el apóstol Pablo, dice que él subió a Jerusalén y para no haber corrido en vano, es decir, para no correr el riesgo de que me llamen la atención los discípulos, creyendo yo que actué correctamente, pero a lo mejor me equivoqué, dice que en privado, a los que él consideraba en aquel momento las personas de mayor peso en la iglesia, y los menciona en la carta a los Gálatas, Pedro, Jacobo y Juan, dice que aparte, en privado les dijo, mira, yo me he dedicado en estos últimos 15 años de mi vida a ir por diferentes naciones predicando el evangelio que nos enseñó el Señor Jesucristo. El Señor se me apareció a mí personalmente cuando iba camino hacia Damasco, como ustedes saben, a perseguir a los cristianos para llevarlos a Jerusalén y obligarles a que renunciaran del evangelio del Señor Jesús. Tuve un encuentro personal con el Señor y mis últimos 15 años los he dedicado a abrir diferentes comunidades, diferentes iglesias en otros países incluso, en otras culturas. Y entonces dice que en ningún momento le llamaron la atención al apóstol Pablo, sino que reconocieron que Dios le había dado una gracia, le había dado un don, por así decirlo, especial, para poder llevar el evangelio a otras culturas, ya que los discípulos, pues parece ser que no tenían muchas ganas de llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a personas de otras razas, de otras etnias, de otras costumbres, etc. No me enseñaron nada nuevo. No me corrigieron, no me llamaron la atención, nos dimos la diestra en señal de amistad. Solamente me pidieron, y ahí viene lo importante, que nos acordáramos de los pobres. Y el apóstol Pablo se tomó muy en serio esa carga, ese llamado, esa petición de los apóstoles de acordarse de los cristianos necesitados. Y a partir de ese momento el apóstol Pablo comienza a visitar las iglesias que él había fundado y en algunos casos también pastoreado, a recoger ofrendas para los pobres de Jerusalén y de otras regiones. Con este trasfondo, con esta breve explicación, vamos a leer ahora en 2 de Corintios capítulo 9 a partir del versículo 1, si os parece. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Versículo 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad, antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios. Y termina el verso 15 diciendo, gracias a Dios por su don inefable. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo, como dije, se tomó muy en serio el recoger ofrendas, como dice en otro texto, donativos, aportaciones económicas, para que junto con un grupo de hermanos, él también por supuesto, las pudieran llevar y repartir sabiamente a los pobres, a los hermanos que lo habían perdido todo debido a las tremendas persecuciones que estaban experimentando. Él les hablaba a los de Macedonia, de los corintios o de los de Acaya, y a los corintios les hablaba de los macedonios, como tratando de transmitir esa generosidad, como tratando de enseñarles a todos que aunque no es algo que tenemos que hacer obligatoriamente, forzadamente, por presión, sino más bien por convicción, que todos se den cuenta de que el Evangelio no solamente consiste en palabras bonitas, sino en acciones. Y dice la Biblia claramente a través de los labios de nuestro Señor Jesucristo, por sus frutos los conoceréis. En esta porción que hemos leído en esta tarde hay varias cosas que yo quisiera destacar que a mí por lo menos personalmente me han llamado la atención. Es verdad que Pablo en la primera carta que les escribe a los hermanos los llama niños en Cristo, carnales, inmaduros. Os di a beber leche y no vianda porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, pleitos, iras y contienda, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Es verdad que Pablo en la primera carta que les escribe a esta iglesia que él fundó y pastoreó durante un año, les habla muy duramente. E intenta en la primera carta que les escribe tratar de volver a encauzar a la iglesia, puesto que estaban dando muy mal ejemplo a la sociedad, cometiendo incluso pecados que ni siquiera dice la Biblia en aquel tiempo que se practicaban entre los gentiles, y dejando de ser luz y dejando de ser un referente positivo en la ciudad, se habían dejado arrastrar por el espíritu de Corinto, que era la promiscuidad sexual, el desorden, etcétera, ¿verdad? Y Pablo en la primera carta intenta encauzar a la iglesia para que vuelvan otra vez a comportarse como creyentes ejemplares y obedientes. Y Pablo los conocía perfectamente. Pablo los amaba. Pablo los había ganado a uno por uno para Cristo. Y sabía perfectamente el trasfondo de idolatría, de promiscuidad, de desorden, ¿verdad?, de pecado, de la cual habían venido la inmensa mayoría de los miembros que conformaban la iglesia de Corinto. Pero ahora también él les dice, yo sé que tenéis buena voluntad. A pesar de vuestros errores, a pesar de vuestros pecados, a pesar del mal testimonio y del mal ejemplo que habéis dado durante algún tiempo en la ciudad, yo sé que en vuestros corazones hay buena voluntad. Y esto me recuerda cuando el Señor Jesucristo confronta la vida del apóstol Pedro, que fue el único discípulo que negó al Señor Jesucristo. Cuando el Señor le dice allí junto al mar de Galilea, o el Kineret, o el mar de Tiberíades, Pedro, ¿tú me amas? Dime la verdad, ¿tú realmente me amas? Y al final Pedro se rompe y le dice al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El Señor sabe perfectamente que en nuestra vida hay muchas carencias, muchas debilidades, muchas lagunas, que a pesar de los años que llevamos en el Evangelio, todavía siguen estando ahí. Pero también sabe el Señor y conoce perfectamente nuestros corazones y sabe que en el fondo le amamos y queremos obedecerle y servirle lo mejor posible. Amén, hermanos.
Así que, por una parte, está bien que el Señor nos exhorte, que nos corrijan, que nos reprendan, que nos tiren a veces de la oreja, pero también es algo que trae ánimo al corazón, ¿no? Saber que el Señor sabe perfectamente que a pesar de nuestras debilidades y errores y cosas, le amamos y queremos honrarle y queremos hacer las cosas, como dice la Biblia, decentemente y con orden. Y Pablo sabe que en el momento en el que él le comenzó a enseñar a la iglesia de Corinto la necesidad de colaborar como otras iglesias lo estaban haciendo, dice que él descubrió que en la iglesia había una buena voluntad, había el deseo de colaborar. Ahora, esa ayuda, ese deseo, ese impulso, por decirlo de alguna manera, hay que saber encauzarlo. No todo lo que viene a nuestra mente, no todo lo que viene a nuestro corazón, necesariamente sabemos cómo tenemos que ponerlo en práctica. Hay creyentes que tienen muy buenos deseos, pero a lo mejor no es el momento, o no saben cómo poner en práctica eso que el Señor ha puesto en su corazón. Y ahí viene pues la madurez, la experiencia, el asesoramiento, la consejería, etcétera, etcétera. Entonces Pablo, sabiendo que la iglesia quiere participar como los macedonios y como otra congregación, Pablo dice que ese deseo ha estimulado a otros creyentes también a sumarse al carro, a ser parte de esta ofrenda importante que se va a levantar para ayudar a los hermanos que lo han perdido todo. Y en el versículo 3 dice que Pablo, conociendo cómo es el corazón del ser humano, dice: yo lo que no quiero es caer de golpe un día de visita en la iglesia y que ustedes no estén preparados. Mira, no hay nada peor, y es una opinión personal, no hay nada peor que un cristiano que no está bien preparado, que está desprevenido, no solamente en este área de dar y de apoyar y colaborar, sino en cualquier área. Un creyente que no esté preparado doctrinalmente, que no conozca la Escritura, un creyente que no esté preparado para discernir estos tiempos, ¿verdad?, en los cuales estamos viviendo. Un cristiano que no esté bien preparado es un peligro. Es una persona que no tiene nada que aportar. Es una persona que se puede hacer daño a sí mismo y a los demás. Y Pablo, conociendo perfectamente cómo era la iglesia de Corinto, dice: mira, yo sé que el deseo lo habéis tenido. Sé que desde el año pasado ustedes ya tenían el deseo de colaborar en esta ofrenda. Pero yo, por si acaso, voy a mandar a unos hermanos para que les preparen, para que no hagan el ridículo y de repente yo aparezca por la iglesia con otros hermanos de otras iglesias, de otras congregaciones, y de repente vean que ustedes no estaban preparados, sino más bien estaban, como dice aquí, desprevenidos. Entonces Pablo le da la oportunidad a la iglesia de prepararse para que cuando llegue la oportunidad de Corinto no pase vergüenza el apóstol. Dice: no solamente yo, sino sobre todo ustedes. Y por eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que a lo largo de nuestra vida el Señor nos va a dar oportunidades de muchas cosas. Pero sobre todo, número uno, que estemos bien preparados. Que aprovechemos las oportunidades para que cuando llegue el momento de predicar, no hagas el ridículo. Para que cuando llegue el momento que alguien te diga: oye, ¿puedes orar por el culto, por la ofrenda, pedir la bendición de Dios para esta reunión? No te quedes cortado y no sepas cómo actuar. En otras palabras, hay un tiempo de preparación antes de ser usado por el Señor. Es más, si vemos en la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que a veces se tarda más tiempo en prepararse que realmente en ser usado por el Señor. Mira el tiempo que estuvo el Señor preparando a Moisés. Mira el tiempo que Josué se estuvo preparando para cuando llegara su momento y su ocasión, ser una persona eficaz en el reino. Mira el tiempo que el Señor estuvo preparando, por ejemplo, a Juan el Bautista. O el mismísimo Señor Jesucristo, 30 años callado la boca. 30 años sin aparecer en ninguna sinagoga, 30 años sin hacer ningún milagro, 30 años sin viajar a ninguna parte, hasta que llegó su momento. Y cuando llegó su momento, él supo aprovecharlo y sabía lo que tenía que hacer y sabía cuál era la voluntad del Padre. Y dice: y lo que digo, lo digo porque mi Padre quiere que lo diga. Y las obras que yo hago, no las hago porque yo en el fondo las quiero hacer, sino porque mi Padre me indica lo que tengo que hacer cada día, en cada momento y en cada lugar. Por eso, hermano, oye cómo oran los hermanos mayores que tú en la iglesia.
Aprende de los mayores cómo oran. Aprende de los que predicamos la palabra, para que si en algún momento, que solamente Dios lo sabe, te dicen, oye, ¿puedes predicar la palabra? ¿Puedes ir a tal iglesia y visitarla? ¿Puedes subir arriba y traer una lectura? ¿Puedes dar un testimonio? No digas, ay, es que no estoy preparado. Pues hijo, te hubieras preparado. Que has tenido tiempo, has tenido cientos y cientos de cultos y cientos de oportunidades para que cuando llegue el momento de tu oportunidad, no hagas el ridículo, sino que puedas hacerlo para la gloria de Dios, por supuesto, pero lo puedes hacer dignamente dentro de tus posibilidades como ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo dice, mira, yo les voy a mandar a unos hermanos para que cuando yo llegue no digan, ay, es que no traje lo que tenía que poner. Pues yo te dije que este día íbamos a recoger una ofrenda especial y entonces lo que no quiero es que ustedes pasen vergüenza. El Señor no quiere que tú pases vergüenza cuando te pidan orar, predicar, cantar o hacer cualquier cosa. Pero para eso tienes que prepararte y aprovechar toda oportunidad para leer, para estudiar, para memorizar. Y todo ese aprendizaje, créeme, te va a venir bien. Y cuanto más preparado estés y más preparado estés en la palabra y en cualquier otro área, mejor te va a utilizar el Señor. Pablo sabe que la iglesia de Corinto era generosa, pero a veces la gente da con poca sabiduría. Y no es cuestión de dar y dar y dar por aquí. No, un momentito. Orar con sabiduría. Orar previamente diciendo, Señor, ¿dónde quieres que yo invierta mis recursos, mi tiempo, mi energía? Porque todo lo que Dios nos ha dado no es nuestro. No sé qué concepto tienes tú de tus pertenencias, pero no tenemos que tener mentalidad de dueño, sino de administradores. Administradores fieles y sabios y prudentes, de tal manera que todo lo que pase por tu mano, todo lo que el Señor ponga bajo tu responsabilidad, lo hagas no con mentalidad de que yo soy el dueño, sino soy un simple administrador de un coche, de una casa, de unos recursos, de unos dineros, de unas cosas que pueden ser útiles en el reino de Dios, pero no dar de una forma imprudente, sino dar con sabiduría. Y si tú eres una persona generosa, pues gloria a Dios. Pero esa generosidad tiene que ser bien encauzada, para que no des donde no tienes que dar, sino que verdaderamente no pierdas el tiempo ni tus recursos en causas que ni te van ni te vienen, sino en aquel lugar donde Dios quiere que tú seas una persona fructífera en el reino de Dios. Todo esto es un aprendizaje. No se aprende a ser un cristiano maduro en 2 días. No se aprende la palabra de Dios en un año. No se aprende a ser un buen predicador o un buen músico o un buen siervo de Dios en un mes. No hay esto que dice estudia inglés en un mes sin esfuerzo. No, eso no existe. Aprenda a ser un cristiano maduro con 3 puntos, A, B y C. No existe eso. Es todo un tiempo, es todo un aprendizaje, ¿verdad? Y a veces cometemos errores. Pero dice la Biblia que esa generosidad es como una semilla. Ya sé que el tema de la semilla y la siembra, ya se ha dicho tantas cosas y a veces hasta se ha abusado de todo esto, ¿no? Pero lo que está bien claro, queridos hermanos, es que no solamente podemos servir al Señor cantando y predicando y orando y todo eso, sino también con nuestros recursos. Y yo les voy a dar mi opinión personal. Generalmente a veces los que más tienen son los menos generosos. Lo digo por experiencia, ¿eh? Claro que hay excepciones. Y muchas veces los que no tienen tantos recursos o tanta capacidad son los que más esfuerzo hacen para apoyar y para bendecir la obra del Señor. Recuerda que desnudo venimos y desnudo nos vamos. Por mucho que te quieran meter en la caja, cuando te vayas no te va a servir absolutamente de nada. Los recursos que Dios pone en nuestras manos no son para la vida eterna, son para esta vida temporal y efímera que estamos viviendo todos. Que Dios nos dé sabiduría para poder utilizar los recursos que Dios nos ha dado para la extensión del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y déjeme que diga algo muy importante, y es que estoy haciendo una lista a título personal, ¿no?, de versículos que a veces he oído que citan mal. Versículos que los sacan del contexto, versículos que le quitan palabras y le meten otras. Y aquí vamos a encontrar un versículo
que se suele decir mucho, pero se suele decir de una forma incorrecta. Y es el versículo que aparece en el versículo 7, las palabras: porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? Uy, qué poquito, qué flajito. ¿Cuántos dicen amén? Ah, qué bueno. ¿Cuántas veces hemos oído decir, hermano, vamos a ser generosos porque Dios bendice al dador alegre? Y es verdad que Dios bendice. Nuestro Dios se goza en bendecirnos. Él es el dueño de toda bendición. Pero el versículo no dice eso. El versículo no dice que Dios bendice al dador alegre. Parece que la bendición viene por lo que damos y no por lo que somos. Y eso no es así. La Biblia dice, el texto dice que Dios ama al dador alegre. Así que cuando citemos un texto bíblico vamos a citarlo como dice y no como nos gustaría tal vez a nosotros o como hemos oído, que algunos lo mencionan, pero de una forma incorrecta. Ahora bien, los hermanos de Jerusalén, sobre todo en sus persecuciones, lo perdieron todo. Ahora, yo no he visto nunca, no digo que no se haya hecho, pero en mis 44 años de pastor, yo nunca he visto, por ejemplo, una denominación o una iglesia en particular que recoja, por ejemplo, a nivel mundial, como esta fue así, en ese mundo reducido, pero al fin y al cabo era una ofrenda en todas las iglesias de la época, una ofrenda mundial que se recoja para ayudar a los santos o a los hermanos pobres de Guinea, o a los hermanos pobres de Irán, o a los hermanos que están pasándolo mal, por ejemplo, ahora mismo en Siria o en el Líbano. En ese sentido, los católicos son un ejemplo. La mayoría de las iglesias evangélicas son muy localistas y solamente miran de puertas para adentro sus necesidades, sus locales, sus templos. Y sin embargo, la Iglesia Católica en ese sentido ha sido un ejemplo, y hay que decirlo públicamente, ¿no? Han tenido una visión más allá de una iglesia local, de una parroquia, de barrio, sino que incluso se han levantado ofrendas a veces dentro del mundo católico, ¿no?, para ayudar a gente de otras naciones, de otras comunidades, de otros continentes. Y este es un área de la vida de los cristianos que a veces, lamentablemente, hay algunos que no han terminado de aprender. Mira, yo hace tiempo que vengo pensando, si todas las miles y miles y miles y miles de personas que han visto y ven nuestros cultos, ya tenemos más de 1 millón y pico de personas que se han suscrito. El otro día mi sobrino me llamaba de Las Palmas y me decía que en estos años hay más de 350 millones de visualizaciones de nuestro canal en YouTube solamente. 350 millones de visualizaciones. ¿Cuántas veces he pensado que si cada una de esas personas que ven los cultos y nos escriben y nos dicen que Dios le ha hablado, que han sido bendecidos, que el Señor ha restaurado su matrimonio y sus vidas, si todos esos miles de personas dieran mensualmente 50 céntimos, tendríamos miles y miles y miles de euros cada mes para poder bendecir, para poder comprar, para poder extender la palabra de Dios. Pero la cruda realidad es que muchas veces no hay esa generosidad. Si comenzamos a pedir peticiones de oración, bueno, estaríamos aquí horas y horas recogiendo peticiones de oración, porque todos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, el que no pide por la mujer, pide por el hijo, por el trabajo, por los estudios, ¿verdad? Pero Dios tiene que transformar nuestra mente en este sentido y darnos cuenta de que el reino del Señor, hermano, avanza, por supuesto, por fe. El justo por la fe vivirá. Por supuesto que el Señor es poderoso y el Señor siempre nos sorprende, y si no viene la ayuda de un lado, viene de otro. Pero quiero que no te pierdas la bendición y el privilegio de poder decir, yo puedo ayudar, yo puedo colaborar aportando mi grano de arena en la obra del Señor. Y se presentan oportunidades. Mira, por ejemplo, el año pasado, cuando hicimos el congreso, el tercer congreso el año pasado en Alicante, había hermanos que no podían ir por cuestiones económicas. Porque nosotros aquí, viviendo en Canarias, tenemos que trasladarnos a la península, luego hay que pagar lo que valga el congreso, etcétera, etcétera. No es lo mismo que vivir en la península, que a lo mejor en un coche pueden ir 2, 3 o 4 hermanos y les sale mucho más barato a ellos. Pero hubieron hermanos que no pudieron ir, pero hicieron 2 cosas importantes que todos pueden hacer. Y una fue orar. Orar para que el Señor
nos diera un buen tiempo, y creo que fue un congreso realmente. ¿Cuántos estuvieron? Fue un congreso realmente precioso, ¿eh? Yo sé que la comida fue un desastre. Yo sé que no vamos a hablar de eso porque ya lo tenemos bien claro, ¿no? Y por eso dijimos no vamos a ir más. Menos mal que el congreso estuvo bonito, porque entre lo mal que comimos, si el congreso hubiera sido una birria, decimos yo no voy nunca más a ningún congreso, yo no salgo de mi barrio. Gracias al Señor que tuvimos un tiempo maravilloso y bueno, los que estuvieron compartiendo fue de gran bendición. Pero hubieron hermanos que no pudieron ir, pero ¿sabe lo que hicieron? Ayudaron a otros para que pudieran ir. Y quiero una vez más este año pedirle a todos los que no puedan ir al congreso, por edad, por salud, por lo que sea, que pienses en alguien para que tú puedas ayudarlo a que vaya a ese congreso. Ayúdalo con el billete de avión, ayúdalo con la estancia, ayúdalo de alguna manera, no solamente orando, porque está muy bien que ores por mí, ¿sabes? Pero el coche no camina con oración, el coche camina cuando le pones gasolina. Y yo no puedo llegar a un surtidor de gasolina y decirle, buenas tardes, Dios le bendiga, hermano. Primeramente ni es hermano, ni es primo. Me lo llena. Y cuando ya me lo ha terminado de llenar, le decimos, Shalom Alejem. ¿Eh? El Señor es mi pastor, nada me faltará. De allí no sale sin pagar. Entonces es muy importante que nosotros nos mentalicemos que sí es muy importante orar, es muy importante leer la Biblia, es muy importante alabar al Señor, como hemos tenido esta tarde un tiempo precioso de alabanza y de adoración. Pero también el Señor nos va a dar en algún momento la oportunidad de echarle una mano a un hermano. Porque hay una palabra que desde que yo era joven, cuando yo la leí, fue un impacto que produjo en mi vida que nunca la he podido olvidar. Y es una palabra que Pablo menciona en el capítulo 8, versículo 14. Dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. No hay nada más desigual que la iglesia. De verdad, no hay nada más desigual que la iglesia. Sin embargo, hace 2000 años el apóstol Pablo trabajó y sudó y viajó recogiendo ofrendas y aportaciones y donativos de otras iglesias que no eran tan ricas, iglesias que dice que estaban también siendo perseguidas, iglesias que también tenían sus necesidades, ¿verdad? Pero dice que dieron primeramente sus vidas al Señor, que es lo principal, es lo primero. Pero dice que después se dieron a la obra del Señor. Y dice que todo eso lo que iba a producir es que hubiera igualdad en el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que tenemos que orar. Para que nuestra abundancia supla la escasez de otras personas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú estás dispuesto a crecer y aprender y a dejarte tratar también en este área de tu vida, hermano? Dice la Biblia que un día el Señor estaba en el templo observando a las personas cuando venían a ofrendar. Es curioso, ¿no? Lo que le llamaba la atención al Señor. Y dice que él vio cómo los ricos echaban en una caja que llamaban el alfolí. Echaban y de repente apareció por allí una viuda que echó la moneda más pequeña que existía en aquella época, que era una blanca. Y le dijo a sus discípulos, ¿veis todos estos que han echado? Todos estos han echado en el alfolí de lo que les sobra. Pero esta echó todo su sustento. Esta dio más que todas estas personas. En otras palabras, no solamente el Señor oye nuestras oraciones, sino ve también nuestras acciones. No solamente oye nuestro clamor cuando clamamos a Él, porque Él tiene boca y habla, tiene oídos y ve, tiene oídos y oye, sino que además nuestro Dios ve nuestras acciones y ve por qué lo estamos haciendo, no para llamar la atención, no para recibir gloria a nosotros, sino para darle gloria al Señor. Porque dice la Biblia que esta ofrenda que iban a levantar en todas las iglesias para ayudar a los pobres de Jerusalén, dice la Biblia en el versículo 12, produce acciones de gracias. Hermanos, ¿no nos gustaría a nosotros que todo el mundo diera gracias a Dios cada día? ¿No nos gustaría a nosotros que cada vez más gente le diera honra y gloria al Señor? Por supuesto que sí. Pues vamos a ayudarles.
Vamos a hacer nuestra parte para que haya mucha gente que diga: gracias, Señor. Gloria a Dios porque me has suplido mi necesidad. Gracias, Señor, porque tú has venido a mi encuentro y me has ayudado a cubrir esta necesidad que tenía. Pues si queremos que mucha gente dé gracias al Señor, vamos a hacer todo lo que está en nuestra disposición para que ese acto se produzca de una forma práctica y generosa. Versículo 13 dice: pues por la experiencia de esta administración, es decir, esto que les estoy enseñando ahora, que no es orar, no es aprender versículos de la Biblia, no son canciones nuevas que vamos a aprender, no, es algo diferente. Les voy a enseñar a cómo ser parte del reino de Dios de una forma práctica. Dice: por la experiencia de esta administración o de este acto, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, lo más importante en la vida de un cristiano no es tanto lo que cree, porque creer no cuesta nada. Si yo digo: ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Te ha costado algo? ¿Te ha dolido la espalda, la artritis, la artrosis, te ha entrado dolor de cabeza? Si yo digo: ¿cuántos saben que cuando oramos el Señor oye y responde a nuestras oraciones? Eso no cuesta nada. Y si estuviéramos en esta tarde cantando en vez de 1 hora, 2 o 3 o 4, pues lo hubiéramos hecho sin ningún problema. Pero hay momentos en los que Dios quiere probar nuestra generosidad. Porque todo creyente, por supuesto, hay más y menos, e incluso hay un don que se menciona en Romanos capítulo 12, que es el don de la generosidad, o el don de repartir. Dice: el que tenga este don, que lo haga con liberalidad, ¿verdad? Independientemente de que existe un don que consiste en ser una persona que sabe repartir sabiamente y por eso el Señor le prospera y le bendice, todo creyente debería ser generoso. Debería ser generoso con sus dineros, debería ser generoso con sus posesiones, debería ser generoso con todo lo que tiene. Porque ya he dicho y explicado claramente que no somos dueños de nada, simplemente somos administradores temporales de lo que Dios nos ha dado. La Biblia dice que en la iglesia de Jerusalén llegó un momento en el que no había ninguna necesidad que cubrir en la iglesia. ¿Y cómo hacía esa gente? ¿Cómo hacían miles y miles y miles de cristianos? Porque no era una iglesia de 20 o 30 miembros. Era una iglesia que, como sabéis, empezó con 120. El día de Pentecostés se convirtieron 3,000 hombres, aparte de sus mujeres, que no se contaban. Días más tarde se convirtieron otros miles, creo que fueron 5,000. Estamos hablando de una iglesia de miles y miles y miles de personas. ¿Cómo es posible? O es una exageración, o es mentira, o es verdad. La Biblia dice que no había necesitados entre ellos. Pero, ¿cómo que no había ningún necesitado? Si eran 15 o 20,000 o 30,000 miembros. ¿Cómo que no había necesitados? Pues dice que no lo había. Y no es ninguna mentira ni ninguna exageración. Es palabra de Dios. ¿Cómo hicieron? Dice la Biblia que había un espíritu de generosidad tan espectacular que la gente era capaz de desprenderse de lo suyo para cubrir las necesidades de otras personas. Y no me digan a mí que todos se conocían. Allí había mucha gente nueva que probablemente no se habían conocido en la vida, pero sin embargo tenían una actitud de cuerpo, eran una piña entre ellos. Claro, también habían personas que querían aparentar y hacían las cosas engañando y queriendo fingir que eran espirituales, como el caso de Ananías y Zafira. Pero ellos aprendieron el secreto de dar. Y la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir. No te pierdas esta bendición. Aprende a orar bien. Yo te animo a que aprendas a orar, a que pierdas la vergüenza en ese sentido. Un día que te digan: oye, ¿quieres orar? Venga, ora. Yo te animo a que practiques, ¿no? Grábate un día, a ver qué tal oras. Lee los salmos, te van a enseñar mucho a orar. Te animo a que compongas canciones. Nos gustaría tener un montón de gente en la iglesia que componga buenas canciones para cantarlas nosotros aquí. Te animo a que hagas prácticas de evangelismo personal, que te cojas unos cuantos folletos o Biblias de la iglesia y te vayas un día por las calles a ver qué tal te sale, ¿no? A ver si eres capaz de responder a las preguntas que te hacen en la calle, ¿no? A hacer prácticas de evangelismo. Voy a hablarle a los jóvenes, a ver cuáles son sus inquietudes. Voy a hablarle a aquella señora que está allí siempre solita, que nadie se acerca. Voy a hablarle a aquella gente.
Te animo a que hagas prácticas en todo, pero sobre todo también te animo a que le digas al Señor, quita cualquier mezquindad y avaricia de mi corazón y enséñame a ser generoso con la obra del Señor. Y vas a tener un gozo tan grande y vas a tener la satisfacción que con lo tuyo has podido ayudar a otra familia, ayudar a otro joven a que termine de estudiar y pueda comprarse los libros que son tan caros. Y pueda a lo mejor ir a ese examen que no ha podido ir porque resulta que le cobran no sé cuánto. En otras palabras, queridos hermanos, la vida cristiana son actos, son acciones. Por eso me encanta, me fascina el título que la Biblia le dio al quinto libro del Nuevo Testamento. No es el libro de las ideas bonitas del apóstol Pedro. No es el libro llamado Los planes del apóstol Pablo. Los sueños de la iglesia primitiva. No, nada de eso. El libro de los hechos. Hechos, acciones, cosas concretas y específicas que eran tangibles, que se podían ver. Oye, que cuando hay una necesidad, no estés orando por la persona. Como dijo Santiago en su epístola, ¿no? Muy claro y muy directo, por cierto. Si en vuestra congregación entra un necesitado y le decís, hermano, Dios te bendiga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde está el amor de Dios? Si esta persona se va, no tiene dónde comer, lleva los zapatos rotos y tú tienes en tu armario 15 pares de zapatos, el blanco, el negro, el amarillo, el rojo, el de las rayitas, el de la tirita. ¿Dónde mora el amor de Dios en vuestros corazones? Santiago es muy directo en este sentido. Santiago no se corta, no es diplomático, no es políticamente correcto diciendo, bueno, hermano, vamos a ver, sino que es tremendamente práctico. Dice, si entra un necesitado entre vosotros y no le ayudáis, claro, no a cualquiera que entra, porque también hay mucho cara dura, ¿no? Y también hay mucha gente que quiere vivir del cuento. También decía el apóstol Pablo, el que no quiere trabajar, que no coma. También hay que decirlo, ¿no? Pero a veces hay necesidades concretas y específicas. Gracias al Señor que, por ejemplo, en España, no sé hasta cuándo, tenemos la seguridad social, ¿verdad?, que cubre operaciones. Miren, por ejemplo, la operación de nuestra hermana Marcela. Yo no sé cuánto hubiera costado esa operación en Estados Unidos, ¿eh? Miles y miles y miles de dólares. Y allí, si no tienes para pagar, amigo, no te operan. Así de claro. Gracias al Señor que esa operación no le ha costado ni un centavo. Gracias al Señor que el tratamiento de Miriam, que vale miles de euros, no hemos tenido que pagar ni un centavo. Pero si viviéramos en otro país, se nos morirían los miembros de la iglesia por no ser capaces de levantar una ofrenda para cubrir una operación de un hermano en la iglesia. Y luego, ¿con qué cara nos presentaríamos delante del Señor a cantar, a orar, a predicar, a hacer congresos por aquí, a hacer congresos por allá, a viajar a este país, a viajar al otro, pero el hermano que está sentado al lado mío no puede ser operado y en 15 días vamos al funeral a enterrarlo y decimos, hermano, ¿ya está con el Señor? Hombre, está con el Señor porque los hermanos lo mandaron con el Señor. ¿Pero te imaginas que no tuviéramos seguridad social en España? Los partos, las hermanas, y saben que hay varias, tres o cuatro hermanas que están también embarazadas ahora otra vez, ¿no? ¿No? Ah, me equivoqué. Estoy hablando por fe. Es que el otro día vi a Vanessa con el chiquitín de Agustina en la mano y le dije, Anderson está pidiendo otro. Ojo al dato, Anderson. Te está pidiendo una niña. Así que hay que orar, hermano, fuertemente. Gracias al Señor que todo eso está cubierto. Pero tú te imaginas que no tuviéramos el maravilloso servicio que tenemos en España, que a pesar de las listas de espera, etcétera, etcétera, no nos cuesta absolutamente nada el ser operados, como algunos de nosotros hemos tenido que ser operados. ¿Te imaginas? Entonces, ¿quién tendría que cubrir eso, hermanos? Entre nosotros. Tendríamos que cubrirnos las espaldas. Me enteré una vez que un pastor que estuvo más de 40 años predicando en una iglesia, cuando se jubiló, como apenas había el pobrecito cotizado, el pobrecito estaba pasando más hambre que el perro un hippie. Porque la iglesia ya estaba viejito, ya no servía, contrataron a otro pastor y este hombre que dio 40 o 50 años de su vida, al no haber cotizado, al no tener una pensión digna, que ahí sí que tenemos una asignatura pendiente en este país que es de vergüenza, el pobrecito estaba ahí, arrinconado como un mueble viejo y se murió de pena, ¿sabes? Se murió de pena. La mujer cogió una depresión terrible al ver que había dedicado toda su vida
a una iglesia y cuando ya la iglesia ya aparentemente no servía al viejito, lo dejaron ahí sentado, ¿verdad? Como un mueble viejo y pasaron la página. Eso no podría pasar nunca entre nosotros, jamás. Sino que todos y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de que es muy bonito cantar y es muy bonito orar y es muy bonito venir a la iglesia y tener sillas nuevas y tener pantalla y tener esto y aquello, pero no nos olvidemos de que lo más importante y el tesoro más grande que tenemos entre nosotros son los hermanos y las almas que son nuestros hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Aprovecha para decirle a que está a tu lado, te amo en el amor del Señor, hermanito. Aleluya. Ahí los hermanos que están en sus casas, en sus iglesias. Hermano, cuente conmigo. Aleluya. Bendito sea Dios. Le amo en el amor de Cristo Jesús. Hermanos queridos, vienen tiempos, y no creo que tardemos mucho en verlos, en los que vamos a tener que ser muy solidarios el uno con el otro. Vienen tiempos en los que vamos a tener que aprender a compartir y abrir la mano. No sé si es verdad o no, pero dicen que el ser humano suele nacer con la mano cerrada y muchos mueren con la mano cerrada. ¿Y dónde aprendemos a abrir la mano? En la iglesia. Porque si alguien abrió sus manos, no para que se las besaran, sino para que se las horadaran, fue nuestro Señor Jesucristo. Abrió sus manos, extendió sus brazos y siendo rico se hizo pobre, para que por medio de su pobreza y de su humillación enriquecernos a todos y a cada uno de nosotros, para que con la bendición con la que hemos sido bendecidos podamos bendecir a otras personas que lo necesitan y que nosotros podemos ser usados para la honra y la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche. No estés desprevenido, no estés despistado. Abre tu corazón, tu mano y tus oídos para que el Señor en todo momento pueda usar tu vida como Él quiera. Y recuerda que tus recursos no son tuyos, son recursos que temporalmente el Señor ha puesto en tus manos para que como buen administrador lo hagas sabiamente y puedas ser un canal de bendición en todo momento. Si ustedes quieren informarse en cualquier momento de qué necesidades, qué personas, cómo, cuándo y dónde usted puede de alguna manera apoyar y colaborar en el reino de Dios, infórmese, pregúntenos a nosotros y nosotros le diremos y usted después tendrá que orar y tomar su propia decisión. Pero en este área todos también tenemos que crecer y madurar. No solamente en la alabanza, no solamente en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, sino también en este área de la generosidad. También es muy importante que digamos, Señor, cuenta conmigo. Aquí estoy, Señor. Y te damos gracias porque esta enseñanza está en tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque vemos que a lo largo de la historia el pueblo aprendió en muchas ocasiones este área tan importante, como por ejemplo en el desierto, cuando tus siervos tuvieron que decir, basta, ya hay demasiado. No hace falta que traigan más. Gracias, Señor, porque tú nos has suplido todas y cada una de nuestras necesidades. Pero que nuestra abundancia esté siempre dispuesta para poder bendecir a otras vidas en su necesidad. Gracias, Padre Santo. Ponemos nuestra vida en tus manos. Cuenta con nosotros y usa nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.
Cuando nosotros predicamos la palabra, por lo menos yo, y estoy seguro que Anderson, y seguramente Jerónimo también, y cualquier pastor, siempre pensamos en el beneficio espiritual que puede traer la palabra que en ese momento Dios ha puesto en tu corazón compartir con la iglesia o en el lugar donde te encuentres. Y a veces uno tiene a veces no, yo digo que muchas veces tengo yo personalmente la tristeza de ver que hay cosas que se predican y se enseñan desde este púlpito y hay algunas personas que a lo mejor a ese culto ese día no vinieron. Por ejemplo, me gustaría que todos me prestaran atención y que todos estén quietos porque voy a hacer una pregunta y quiero que pienses la respuesta, aunque no me la tienes que dar en altavoz. ¿Por qué hay hermanos de esta congregación que ya se han acostumbrado a venir única y exclusivamente los días domingo al culto? ¿Por qué hay hermanos, familias, que nunca vienen los jueves, cuando podrías en algún jueves venir al culto? No digo todos. ¿O es que tú no trabajas todos los días? Entonces, si trabajas todos los días, si estudias todos los días, salvo el fin de semana, no te acostumbres, porque se puede convertir en una mala costumbre, a venir única y exclusivamente el domingo a la iglesia. O venir única y exclusivamente el jueves, como también hay algunos. Acostúmbrense a aprovechar toda oportunidad que se presente para aprender, para estudiar la palabra juntos. Entonces, el jueves yo compartí un mensaje que yo creo, y perdonen que diga esto, pero yo creo que a todos les hubiera hecho mucho bien. Y por eso me veo en la obligación de repasar un poco lo que hablé el jueves, porque yo creo que es muy importante y nos va a dar pie para meternos en el mensaje de hoy. Le pedí al hermano arriba que nos pusiera esa lista de los puntos principales del mensaje que di el jueves. Leímos en Santiago capítulo 1, les recuerdo, Santiago capítulo 1. Y mientras lo leíamos, yo les pedí a los que estaban presentes que se fijaran en cuántas características del fruto del Espíritu Santo se estaban mencionando en esa lectura. Y descubrimos que hay 3 características o 3 aspectos del fruto del Espíritu, que no es otra cosa más que el carácter de Cristo, que se mencionaron en la lectura del día jueves, ya digo, en Santiago capítulo 1. Vimos que aparecía la fe, la paciencia y el gozo, efectivamente. Y dije el jueves que me iba a centrar en el tema de la fe. Hoy vamos a ver otro aspecto. Pero los puntos principales que compartí el día jueves con la congregación fueron esos que tienen ustedes ahí en la pantalla. Dije que la fe nos ayuda a soportar las pruebas y el trato de Dios en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? Gracias, hermana. ¿Se acuerdan? No te puedes hacer a la idea, ni puedes orar para que no seas probado, porque sería lo peor que te puede pasar. Todos hemos venido de la calle con nuestro desorden, con toda la basura y el polvo del camino que se ha pegado a nuestra alma, porque en aquellos tiempos, cuando entrabas a una casa, te lavaban la tierra y el polvo de los pies. Hoy en día no tenemos esa costumbre, llevamos generalmente zapatos cerrados, más o menos, ¿no? Pero los que hemos transitado por el camino de esta vida, se nos ha pegado mucho polvo al alma. Y ese polvo, esa basura, esas costumbres y tradiciones, palabras y formas de actuar, no salen de la noche a la mañana. Y por eso el Señor nos sacude. Eso es una prueba. Cuando Dios te sacude, cuando Dios entra en un trato personal contigo, que seguramente la persona que está a tu lado también está siendo probada, pero de una forma diferente. Porque no hay 2 personas iguales, como tampoco hay 2 creyentes iguales. Entonces Dios te prueba donde Él sabe que tienes que ser probado. Puede ser en lo económico, en lo familiar, en fin, el Señor sabe perfectamente. Y la fe nos ayuda que cuando llegue el momento de la prueba o del trato específico de Dios en mi vida, te va a ayudar a pasar por ese tramo de la vida en victoria, fortalecido y con la ayuda del Señor. La fe además nos ayuda a actuar según la voluntad de Dios.
Porque cuando tienes fe en Dios significa que tu vida ya no te pertenece, sino que la has puesto en sus manos y por lo tanto te fías de que Él va a dirigir ahora el timón, las riendas de tu vida y no tú. Y por eso la fe en Dios me ayuda a aceptar la voluntad de Dios para mi vida, aunque sea dolorosa, aunque tal vez no la entienda en el momento, como el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Entonces hay una voluntad de Dios diseñada, preparada para cada uno de nosotros. A veces la conocemos, otras veces no la conocemos tan bien, no tenemos las ideas tan claras. Pero cuando tú tienes fe en Dios, en su persona, en su palabra, tú te rindes y dices: bueno, yo prefiero que Él dirija mi vida en vez de dirigirla yo, que ya sé lo que pasa cuando yo llevo las riendas de mi vida. La fe, además, nos ayuda a controlar nuestra forma de hablar, nuestro vocabulario. Porque todos venimos de la calle con una forma de hablar, con una forma de expresarnos, incluso hasta con palabras que no son correctas. Hay gente que, por ejemplo, ha tenido la tendencia a la queja, a la duda, a cuestionar todo. Entonces Dios tiene que poner equilibrio en nuestras palabras, porque nuestras palabras condicionan nuestro estilo de vida. Es más, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, te sana por dentro para que cuando abras la boca, lo que salga por tu boca sea agradable ante los ojos de Dios. Número 4. La fe en Dios, vimos el jueves, que nos ayuda a someternos, a sujetarnos a Dios. Como dijo Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora llevas a alguien dentro que habla, que oye. Ahora llevas a alguien dentro como una madre embarazada lleva una criatura dentro y lo siente, ¿verdad? Y sabe que algo está dentro de su vientre y está cambiando todo su organismo. Ahora tú notas que hay alguien dentro de ti, que es nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. Y entonces dice: Señor, yo me rindo a ti. Es al revés. El niño está conectado a la madre, sujeto a la madre le transmite todo a la criatura, pero en este caso es al revés. El ser interior que llevas dentro, que es el Señor Jesucristo, el autor de la vida, es el que te transmite la bendición, el que te pone deseos diferentes, genuinos, el que cambia y limpia tu mente, ¿verdad? Y la fe nos ayuda a entrar en ese proceso y en esa relación. En quinto lugar, vimos que la fe le da firmeza a nuestra vida. Uno de los problemas que yo tuve durante toda mi vida, incluso después de convertido, porque si tú has tenido un problema, cualquiera que sea, cuando te conviertes sigues teniéndolo, ¿verdad? Y uno de mis problemas era la inconstancia. Yo me aburría de todo. Nada me llenaba, empezaba una cosa, la dejaba a medias. Era, como dice la Biblia, utilizando un término bíblico, fluctuante, ¿verdad? Entonces todo me cansaba, todo me aburría, siempre buscaba experiencias diferentes, algo nuevo, como juguetes, ¿no? Como los niños que tienen un montón de juguetes y al final no saben con cuál jugar, pues algo así. Entonces cuando uno tiene una fe genuina, auténtica, bíblica, basada en el Señor, eso te da una firmeza, ¿verdad? Ya no eres una persona fluctuante, no eres un chiquillaje, no eres un niño, ahora sí, ahora no, sino que te da firmeza y eso hace que el carácter de Cristo se vaya desarrollando e implantando en tu vida. Y finalmente vimos que, punto número 6, que la fe nos ayuda también, como no, a vivir bajo presión. Eso fue el jueves, el mensaje. Por eso yo creo que te perdiste una bendición, ¿no? Es como aquel que un día no fue al culto y cuando le preguntó a los hermanos: oye, ¿qué tal estuvo el culto? Y dice: hoy el culto fue espectacular, qué pena que te lo perdieras. Pero espectacular, ¿por qué? ¿Qué pasó? No fue como otro culto normal y corriente, no, hoy fue diferente. ¿Pero por qué fue diferente? Dime. Porque hoy apareció físicamente en el culto el Señor Jesucristo. Y estoy hablando de Tomás, ¿se acuerdan? Tomás se perdió el culto y no vio al Señor ese día, lo vio en otra ocasión, pero ese día no lo vio. Ahora bien, la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, como vimos también, nos hablaba acerca del gozo y de la paciencia. No voy a hablar de la paciencia porque yo sé que todos ustedes tienen una paciencia tremenda, ya este tema lo tienen más que superado, entonces hablar de la paciencia va a decir: hermano, yo ya eso lo tengo ya más que aprendido. Yo tengo una paciencia tremenda, pero voy a hablar del gozo.
Hay un versículo que todos conocemos de memoria que dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo es de Él, pero me fortalece a mí. Luego me interesa tener y conocer ese gozo. No como algo circunstancial, no como algo emocional que va y viene, sino como algo permanente. Si ustedes prestaron atención a la lectura que nuestra hermana Agustina nos traía, al final del Salmo 16 dice que en tu presencia hay plenitud de gozo. Es decir, si tú quieres gozo genuino, tienes que vivir permanentemente en comunión y en la presencia del Señor. Porque esa es la fuente, ese es el origen del cual fluye el gozo para nuestras vidas. Ahora, estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos también, como dice la palabra, peligrosos. Pero Santiago dice en su epístola, y lo leímos el jueves: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, cuando uno está siendo probado, lo que necesita sobre todas las cosas es tener sumo gozo. Para poder gozarme, para poder aceptar ese periodo, esa etapa de mi vida, que dice la Biblia que dura poco tiempo, aunque a lo mejor a ti te puede parecer que no termina nunca, porque la Biblia dice que Él nos va a probar y después de un poco de tiempo nos va a perfeccionar, nos va a fortalecer, nos va a establecer, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿cómo se puede mantener ese gozo y qué cosas yo puedo hacer para alimentar y para avivar el gozo del Señor en mi vida? Mira, hay varias experiencias que tú deberías de tener que te van a traer mucho gozo a tu vida, te lo puedo asegurar. Bueno, la Biblia dice que cuando una mujer pasa los dolores de parto y ve al niño, dice que el gozo es tan grande que se olvida el dolor, ¿sí o no? Bueno, hermanas, gracias por el apoyo. Pero hay cosas que cuando tú las experimentes vas a sentir un gozo indescriptible. Por ejemplo, llevar un alma a los pies de Cristo. ¿Cuántos han tenido esa experiencia alguna vez? Cuando tú llevas a una persona, tú le has hablado al vecino, le has orado por él, le has respondido a sus dudas, a sus preguntas, has tenido paciencia, has ido un día, has ido otro, y cuando por fin le dice: ¿quieres aceptar? ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Y te dice que sí y ora contigo. Ese gozo que uno siente en ese momento es indescriptible. Por supuesto, también dice la Biblia que hay gozo en los cielos, ¿no? Por un alma que ha pasado de muerte a vida. Pero el gozo de poder llevar a alguien a los pies de Cristo, imagínate a tu padre, llevarlo a los pies del Señor, a tu tío, a tu sobrino, a tu amigo, a tu marido, a tu novia, a tu novio. Eso es un gozo espectacular y yo te animo a que tú le pidas al Señor que te dé la oportunidad y el privilegio de poder llevar almas a los pies de Cristo. Ese era mi sueño, nada más convertirme, hermano. Yo era muy joven cuando me convertí. Si yo le enseño fotografías de la primera vez que yo fui a la iglesia, ustedes no me van a reconocer. Porque aparte de que era medio enano, porque yo tenía complejo de enano, yo era el más pequeño en todas partes donde iba. En el equipo de fútbol el más pequeño, en el colegio el más pequeño. No es que ahora sea el más grande, porque ahora encima el Señor me pone gente más grande que yo, pero bueno, no tengo ningún problema en eso. Pero lo que sí quiero decir, queridos hermanos, que cuando yo fui a la iglesia, lo primero que yo le pedí al Señor: Señor, yo quiero llevar almas a los pies de Cristo. Porque por otra parte el libro de Proverbios dice que el que lleva almas a los pies del Señor es sabio. Y yo cuando vi a los evangelistas y a los pastores que nos venían a visitar, en aquellos días venían muchos pastores de otras partes del mundo a predicar en la iglesia. Y cuando hablaban de que habían hecho una campaña y se habían convertido no sé cuántas personas, yo decía: Señor, yo quiero algún día ser como esa gente. Y hablaba de poder llevar unas docenas, después hablaba de llevar unos cientos, después soñaba con llevar a miles y ahora sueño con llevar a millones a las almas de los pies de Cristo. Y es un gozo increíble, es algo realmente espectacular. Así que te animo a que entres en esta dinámica. Pero luego hay otra cosa que cuando tú la practicas y la cultivas en tu vida te trae un gozo tremendo. ¿Y sabes cuál es? Ser generoso y bendecir y ayudar a otras personas. Eso es algo que yo no puedo describir con palabras. Piensa en esta semana en un regalo para dárselo a una persona. Yo ya sé que tienes en la cabeza: se lo voy a dar a este. No, pero piensa en algo que te gustaría recibir a ti y tú se lo vas a regalar a otra persona. Cuando tú veas el gozo, como por ejemplo el otro día cuando fuimos al cumpleaños de Adriel, que para mí fue una exageración,
porque lo estaban abrumando con tanto regalo, con tanta música y con tanta vaina, que yo digo, el niño va a salir de aquí hoy con pesadillas, ¿no? Pero cuando tú ves el gozo en un niño por haberle regalado un coche, un muñequito, lo que sea, es algo realmente que te llena el corazón con un gozo y con una alegría tremenda. Así que no seas egoísta, abre tu mano y piensa en esta semana a quién le puedo yo regalar algo. A lo mejor tienes que comprarle un par de zapatos a algún hermano o alguna hermana que le hace falta. O tienes que regalarle una tarjetita de estas que se compran por ahí, que le dice, toma, mira, te regalé una tarjetita para que vayas a cualquier centro comercial, a Zara o a donde se llame. Y, uy, esto, y dice, mira, no sé, lo sentí, quería tener un detallito contigo, ¿verdad? O le haces una comprita de comida a alguna hermana o a algún hermano que esté solo o en fin. Y entonces llegas a la casa y le dices, mira hermanita, pasaba por aquí y te traigo una comprita de comida. O le dices a tu novio o a tu marido, oye mira, te voy a regalar un coche nuevo que yo sé que te encantan, un coche. O te voy a regalar un viaje a París. Cositas así sencillas, cositas así que cualquiera puede hacer, ¿sabes? Algunas mujeres están dando codazos a los maridos diciendo, ¿estás oyendo al pastor? ¿Estás oyendo? Pues ya te estoy esperando esta semana a ver qué me vas a regalar. Ahora le traigo una aspiradora, un microondas. Dice, no me traigas esas cosas, tráeme otras cosas, ¿vale? Pero es algo tremendo cuando tú puedes alegrar a otra persona con un pequeño detalle. Pero también hay algo que da mucho gozo y es hacer la voluntad de Dios en tu vida. Cuando tú te llegas a la noche a la cama y te acuestas y dices, Señor, yo estoy trabajando para ti. Yo lo que hoy he hecho, no lo he hecho para mí, sino lo he hecho para tu obra, lo he hecho para tu reino. Eso te trae un gozo, hermanos, que no lo quieres cambiar por nada ni por nadie. Pero también te digo, hay cosas que te condicionan y te pueden afectar para que tú tengas ese día un día de gozo. Y te voy a dar algunas ideas. Hay gente que lo primero que hace por la mañana cuando se levanta es encender la radio, la televisión o incluso en la misma cama, sin levantarse, ya están agarrando la máquina diabólica. Ya están con el telefonito en la mano. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste lo que va a pasar? ¿Y viste lo que pasó en Israel? ¿Y viste ahora que dice que no sé qué? No hagas nunca eso, hermano. No hagas nunca eso, por favor. De hecho, nadie debería dormir con el teléfono en la habitación porque eso es malo para la cabeza. Yo creo que por eso hay tanta gente rara. Dice, mira, este está con mucho teléfono en la mano. Tú lo ves así, además lo ves con cara de teclado, con cara de Facebook. Dice, este está enganchado a eso. Así que no hagas esas cosas. Levántate por la mañana y lo primero que digas, Señor, gracias por este día. Pon música cristiana, te va a venir muy bien. Crea un ambiente, ¿verdad? No te levantes quejándote. No consultes las noticias a primera hora de la mañana. Consulta y lee la palabra del Señor. ¿Saben? A mí una cosa que me ha venido de maravilla, pero le digo de verdad, a mí una cosa que me ha venido de maravilla en estos últimos años es tener que preparar todos los días un devocional. A mí eso me ha venido de maravilla. Yo sé que hay mucha gente que dice, ay, yo veo el devocional todos los días y hoy el Señor me habló. Bueno, a mí me habla todos los días. Porque yo cuando me levanto, lo primero que estoy pensando, esté donde esté, me toca hacer un devocional. Y a veces no te imaginas las vueltas que yo he tenido que dar y los sitios que me he tenido que meter, porque aquí no hay cobertura, aquí hay una rayita y va a salir mal el sonido y no me van a ver y me tengo que ir. Me acuerdo que estábamos un día en el Monte Carmelo, en Israel, en el Monte Carmelo, y yo digo, oye, hoy en el Monte Carmelo voy a hacer un devocional y les voy a decir a la gente, estoy en el monte donde el Señor mandó fuego cuando oró el profeta Elías y no había cobertura, tú. No había cobertura en el Monte Carmelo. Y me fui corriendo y me agarró una tromba de agua por el camino. Después me metí en un autobús, en una guagua, porque me dijeron que en las guaguas había cobertura. Y algún día les pondré las tomas falsas de los devocionales. Que las hay, Yo me monté en un autobús y se armó una pelea entre los conductores árabes. Y yo estaba empezando a hablar y venga grito y paraba y cortaba. Es decir, hermano, prepara el día para que el gozo del Señor sea permanente en tu vida y no dejes que el mundo te robe la bendición de Dios de tu corazón. Amén, hermanos. Ahora, si me permite, quiero llevarles al libro de los Hechos, por favor. El libro de los Hechos es un libro extraordinario. Yo no sé cuántos lo han leído. Te recomiendo que lo leas. En el capítulo 5, libro de los Hechos, capítulo 5, hay una historia espectacular que tiene que ver con el gozo. Y vamos a leerla.
Hechos capítulo 5 a partir del versículo 17. Siempre decimos que Pedro estuvo en la cárcel, que Pablo y Silas estuvieron en la cárcel, pero van a darse cuenta esta tarde que todos los discípulos estuvieron en la cárcel, no solamente Pedro y Juan y Santiago y otros apóstoles, sino que todos los discípulos en un momento puntual estuvieron todos presos. Vamos a leerlo. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Ahora, déjame que me pare un momentito. El sumo sacerdote era el representante de todos los sacerdotes de Israel. ¿De quién se rodeó este hombre? Dice, de la secta de los saduceos. Entonces tú dices, ¿y esta gente quién era? ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran personas que buscaban poder político a través de la religión. ¿Te suena esto? Eran personas que dice la Biblia que no creían en el mundo espiritual, por ejemplo en los ángeles. Ellos no creían en nada de eso. Eran muy materialistas, muy carnales. Y además no creían en la resurrección de los muertos. Y mi pregunta es, si tú eres sumo sacerdote, apegado supuestamente a la palabra, ¿para qué te rodeas de esta gente que creen, o mejor dicho, no creen en lo que dice la palabra de Dios? Es tremendo, ¿no? Se reunió con esta gente y claro, se fueron en el versículo 18 y le echaron mano a los apóstoles. Ahí no habla de uno ni de dos, habla del grupo completo, a los apóstoles, y los pusieron en la cárcel pública. A todos los discípulos los encarcelaron. No a uno ni a dos, a todos. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas fuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Algo impresionante, ¿eh? ¿Qué les parece? Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Oh. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué valentía, ¿eh? Qué coraje. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis matándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Y por qué dice la Biblia que se llenaron de rabia, de celos y enfurecían y querían matarlos? Porque ellos creían que el Espíritu Santo era lo que se les daba a los profetas, a los hombres ungidos de Dios, para poder desarrollar sus ministerios, porque eran personas especiales con un mensaje divino y tenían que tener una capacitación sobrenatural. Y ahora dice Pedro, nosotros tenemos esa capacitación. Nosotros tenemos ese Espíritu Santo porque Dios lo da a las personas que le obedecen. Y oyendo esto dice que se enfurecían y querían matarlos. Y estos eran los representantes de la religión, llenos de celos, de envidia, con deseos de matar a los hijos de Dios, a los discípulos, tremendo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel. Es interesante porque Gamaliel viene de la línea de Gilel,
si quieren conocer un poco más de esto, en aquellos tiempos habían dos líneas, digamos, dos escuelas. Estaba la de Shammai y estaba la de Hillel. Y Hillel fue el que dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él enseñaba esta enseñanza, pero él fue el que dijo, hazle a los demás lo que quieran que te hagan a ti. Y este Gamaliel es nieto de ese famoso rabino llamado Hillel, que hasta el día de hoy es venerado en Israel. Y este hombre era un doctor de la ley, era un hombre venerado por todo el pueblo, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y escuchen las palabras. Y dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mira con qué sabiduría habla. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Verso 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué sabio, ¿eh? Y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos. ¿Cuántos latigazos les dieron? Los judíos solamente podían llegar hasta 39 latigazos, que en mi opinión personal, aunque aquí no lo diga, yo creo que ellos utilizaron la capacidad y el poder que tenían para azotar con 39 latigazos a los judíos, a los discípulos. En otras culturas se le podía dar 100, 200, 500 latigazos y mataban a la gente, ¿no? Con aquella tortura terrible. Pero según la ley, en aquel tiempo solamente podían llegar hasta 39. Pablo dice que en 5 ocasiones le dieron 39 latigazos. Multiplica 39 por 5, ya sabes cuántos latigazos le dieron en su cuerpo. Así que estos discípulos, después de haber sido azotados, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los religiosos en Israel siguen exactamente igual. Exactamente igual. No quieren que la gente predique y hable del Señor Jesús. Ellos, escucha bien esto ahora, salieron de la presencia del concilio ¿cómo? ¿Cómo? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Esta historia es algo realmente increíble porque ves que los discípulos son azotados, son amenazados, se les prohíbe desarrollar su ministerio, pero no salen del concilio, no salen de aquella sala quejándose, lamentándose, diciendo ¿por qué, Señor? Sino gozosos. Y el motivo de tanto gozo era porque me has permitido sufrir por tu causa, Señor. No es que les había tocado la lotería, no. No es que les habían dado permiso para predicar, no. Era todo lo contrario. Estaban gozosos porque por fin el Señor les había dado el honor y el privilegio de sufrir por la causa del nombre del Señor Jesús. Así que cuando tú te encuentres en una situación entre tu familia, entre tus amigos y compañeros de trabajo similar, parecida a lo que hemos leído en esta tarde, gózate de que estás pudiendo padecer algo, algún rechazo, alguna mala palabra, alguna mala actitud por la causa del Señor Jesucristo. No te avergüences, dice la Biblia, no te avergüences, sino gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el reino de los cielos. Así que no solamente nos gozamos cuando el Señor responde a una oración, y no solamente nos gozamos cuando vemos que por fin el Señor me dio y me abrió la puerta por la cual le había pedido durante tanto tiempo, sino que también aprendemos a gozarnos en el Señor cuando las cosas humanamente hablando no salen bien, pero que el Señor las ha permitido para mi crecimiento y para mi desarrollo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la meta del cristiano no es llegar al gozo y vivir permanentemente en esa especie de nube. Porque a veces el gozo es tan grande, la alegría, es tan grande el gozo que puedes tener de haber conocido al Señor,
de haber nacido de nuevo, de haber recibido una respuesta a oración. Ten cuidado porque a veces la gente convierte cosas en metas que no son metas, sino medios para alcanzar otros objetivos. ¿Me explico? Si la meta en la vida cristiana no es estar gozoso siempre, aunque la Biblia dice estad siempre gozoso, pero no hagas del gozo un culto, no veneres, no adores el gozo, no tengas fe en tu fe, sino date cuenta de que todo esto son herramientas que Dios te da para poder demostrar que verdaderamente tú has conocido al Señor Jesucristo. Espero ser muy claro en esto, porque hay gente como que hace un culto de la fe. Yo tengo una fe tremenda y parece como que su fe es como la varita mágica, ¿no? Como la lámpara de Aladino, que yo tengo una fe y bueno, el Señor casi me tiene que responder a todo porque yo tengo una fe y parece que tienen más fe en la fe de ellos que fe en el Señor que se la dio. Así que si tiene fe, gloria a Dios, pero dice la Biblia que la fe algún día desaparecerá. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que no hagas nunca del gozo, de la paz, de la paciencia o de lo que sea como un instrumento de adoración, sino utiliza todo eso para decirle a la gente, tengo gozo aunque me acaban de romper la espalda a palazos. Tengo gozo, paz y victoria en el Señor, aunque las cosas no me estén saliendo humanamente bien desde mi punto de vista, pero yo sé en quién he creído y mi Señor tiene mi vida bajo su control. Y cuento esto porque hay un pasaje bíblico que lo vamos a ver ahora, un poquito más adelante, en el mismo libro de los Hechos, como una persona, por el gozo tan grande que tenía, pues hizo algo incorrecto. Es decir, el gozo le impidió hacer algo que tenía que haber hecho. Lo saco de la duda, llevándoles a Hechos capítulo 12, el versículo 14. Siguen las persecuciones, siguen los encarcelamientos, sigue la presión. Los discípulos siguen en Jerusalén. Ya saben lo que es ser azotado, ya saben lo que es ser rechazado, ya saben lo que es estar en la cárcel. Y ahora resulta de que hay un paso más en la presión. Ahora resulta que las autoridades religiosas de la época no solamente se conforman con azotar, con encarcelar a los cristianos, sino que incluso ahora se han atrevido a matar cristianos. Y esto no había pasado, salvo con el diácono de la iglesia llamado Esteban, pero ahora resulta de que apuntan más alto. Ya han matado a uno de los 7 diáconos, ahora hay 6, antes eran 7. Ya Esteban está muerto. Pero ahora resulta de que ahora apuntan a la cabeza. Ahora apuntan a los ministerios, no a los servidores, porque esos son los diáconos, servidores. Ahora apuntan a los portadores de la palabra. ¿Se acuerdan que los discípulos dijeron, vamos a nombrar a personas que tenían que tener una serie de características muy interesantes para que ellos sirvan las mesas? Porque nuestro llamado no es servir las mesas, nuestro llamado es la oración y la predicación. Entonces, como ellos, los religiosos de la época, se dan cuenta de que siguen predicando la palabra, da igual si los amenazan, da igual si los azotan, da igual si los encarcelan, entonces cambian el método y ahora vamos a ir a por la cabeza, por los portadores de la palabra. En Hechos capítulo 12 dice que en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Este Jacobo, Santiago, no es el de la carta que leímos el jueves. Este es el hermano de Juan. Recuerden que en el grupo de discípulos de Cristo había 2 parejas de hermanos. Estaba, por ejemplo, Pedro y Andrés, ¿se acuerdan? Que eran hermanos. Estaba Juan y Santiago, que eran hermanos. Y siempre me ha llamado la atención, y digo esto entre paréntesis, que había un tal Tomás que tenía un hermano que se llamaba Dídimo, o que lo llamaban a él Dídimo, que significa gemelo. ¿Por qué no llamó el Señor al hermano gemelo de Tomás? Bueno, esas son cosas del Señor, ¿no? Pero fíjate, ya no se conforman con maltratar, no se conforman con presionar, ahora ya están matando a pastores. En este caso han matado a Jacobo, pero resulta de que a Pedro, que también quería matarlo, pero a lo mejor no tuvo tiempo, era tarde, lo meten en la cárcel. Habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, verso 4, le entregó a 4 grupos de soldados cada uno para que le custodiasen. Claro, es que se dieron cuenta que una vez metieron a 12 discípulos en la cárcel,
Y cuando los van a buscar, no hay ninguno dentro. Entonces dice, bueno, vamos a tomar medidas. Vamos a poner 4 grupos de 4 soldados, es decir, 16 soldados para proteger a uno solo, por si acaso se nos escapa. Pero dice la Biblia que él estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, ¿qué hacía? Orar sin cesar a Dios por él. La iglesia oraba, Pedro estaba encarcelado, pero la iglesia estaba orando sin cesar por la vida de Pedro. Porque ya habían visto cómo un pastor de la iglesia había desaparecido. Digo también esta noticia terrible que escuchamos en el día de ayer. Ha habido unas inundaciones espectaculares en el estado de Texas, en Estados Unidos, y en un campamento cristiano de niños, 27 niños perdieron la vida por unas inundaciones, una riada de agua terrible. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo estarán esos padres? ¿Cómo estarán esos pastores, esos responsables de los niños? Que en un campamento vayan tus hijos a gozarse, a aprender de la palabra, porque me imagino que todos los padres de la iglesia lo primero que están pensando es mandar a sus hijos al campamento, digo yo. Y si no tienes dinero lo buscas, así como buscas dinero cuando te interesa para otras cosas, ¿verdad? Pues busca dinero para mandar siempre a tus hijos al campamento. Pues esa tiene que ser una prioridad. Jamás un hijo de un creyente se tiene que perder una actividad de ninguna índole, porque yo quiero que mi hijo sea espiritual, yo quiero que mi hijo prenda la palabra y yo quiero inculcarle la palabra del Señor a mi hijo, ¿no? Y estos padres mandaron a sus hijos al campamento y 27, yo no sé cuánto era el total, pero 27 de ellos no volvieron, murieron, ¿no? Están ya en la presencia del Señor. Qué tremendo, ¿no? Bueno, el tema es que la iglesia oraba por esta situación y al día siguiente Herodes, cuando le iba a sacar, resulta de que Pedro estaba durmiendo, habían soldados que estaban encadenados a él y aquí se presentó un ángel del Señor, tocó a Pedro en el costado y le dice, versículo 7, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Las cadenas se le cayeron mientras la iglesia estaba orando por Pedro. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. Y todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta. De gozo, no abrió la puerta. Salió corriendo adentro y dio la noticia de que Pedro estaba a la puerta. Y entonces interrumpió el culto y le dieron un piropo muy interesante. Y le dijeron, estás loca, hermanita, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, no, es su ángel. Oye, qué espiritualidad, ¿no? Una de gozo no abre la puerta, los otros la llaman loca. Los otros dicen que no es Pedro, que es un ángel. Pero ¿esto qué es? Esto es una iglesia un poco rara, ¿no? Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, le vieron, se quedaron atónitos. Y todos conocemos el resto de la historia. Si tardó más la muchachita y tardó más la iglesia en abrirle la puerta al pastor, a Pedro, que el Señor sacar de la cárcel a Pedro cuando estaba encarcelado, encadenado a 16 soldados romanos. ¿Te das cuenta cómo el gozo hizo que esta muchacha no le abriera la puerta a Pedro? ¿Y por qué leo esta historia, este relato bíblico? Porque te das cuenta de que a veces le das más importancia a lo que sientes que a lo que tienes que hacer. Lo voy a repetir. No le des más importancia a lo que sientes, sino a lo que tienes que hacer. Porque si le das más importancia a lo que estás sintiendo,
puede ser que no hagas y cumplas con la obligación y el deber de lo que el Señor quiere que hagas. Tu obligación ahora es dejar al lado el gozo tan grande que tienes, que me parece muy bien, pero no impidas, no permitas que el gozo, que la alegría sea tan grande que te impida ayudar a un hermano que está tocando a la puerta y quiere entrar a la reunión. Entonces, a veces como que vivimos muy centrados en nosotros mismos. Y parece que la prioridad es tener gozo, victoria, paz, bendición, dejar este vicio, dejar el otro vicio, superar este pecado, dejar el otro pecado. Pero no te olvides de que nosotros ya no somos egocéntricos, somos cristocéntricos. Y tu mirada tiene que ser también una mirada hacia el otro y no solamente hacia ti mismo. Y en este caso la hermana estaba tan gozosa y la hermana estaba tan alegre que dice, ¡ay! Y salió corriendo. No lo voy a decir, pero tengo en este momento en la cabeza el nombre de una hermana que está aquí sentada hoy en el culto que se parece a Rodé. No lo voy a decir. Yo sé que algunos ya están diciendo, está. No permitas nunca que tu alegría, el gozo que tienes en el Señor, te impida cumplir con tu deber como cristiana y como hijo de Dios. Porque nosotros no estamos en este mundo para tener sensaciones, por muy lindas y por muy hermosas que sean las experiencias, sino para honrar, servir al Señor y cumplir con nuestro deber. Y ahí está el verdadero gozo. Amén, hermanos. Así que quiero terminar en esta noche diciendo, hermanos queridos, es nuestro deber y nuestra obligación tener el gozo del Señor, alimentarlo, cuidarlo, mantenerlo, porque es una parte esencial del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay límite, no hay ley, no hay fronteras, ¿verdad? Pero quiero que le pidas al Señor, sobre todo, aprende a gozarte en la presión. Aprende a gozarte en la tribulación. Aprende a gozarte con sumo gozo cuando ocurran cosas en tu vida que no entiendas. Puede ser que a lo mejor ahora digas, no me está pasando eso, pero cuando te pasen esas cosas que no entiendes por qué, recuerda lo que has escuchado en esta noche. Tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cierra tus ojos, hermano querido. Y dile al Señor, Señor, enséñame esta lección de vital importancia para mi vida cristiana. Me gozo, Señor. Me gozo, Señor. A pesar de que no has respondido a la oración que tengo delante de ti hace mucho tiempo. Me gozo, Señor, al ver que todavía esa puerta no se ha abierto o esa enfermedad no ha desaparecido de mí. Me gozo, Señor, en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, en la escasez, en el peligro, en el rechazo, en la burla. Me gozo, Señor. Me gozo, Señor, en la incomprensión. Me gozo, Señor, en la soledad. Porque sé que cuando me siento solo es cuando más a mi lado tú estás. Me gozo, Señor, en tu palabra cuando la leo y medito en las grandes obras que has hecho por mí. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto, que cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Pero yo me gozo en las obras que mi Dios ha hecho y en lo que está haciendo en mi vida. Y yo te pido, Señor, que traigas firmeza a mi corazón, que traigas equilibrio a mi vida y que yo pueda cada día más y más estar más firme, más estable, con las ideas más claras, en una actitud permanente de obediencia. Y como ese niño que depende de sus padres, yo quiero depender así de ti, Señor. Tú eres mi gozo, tú eres mi fortaleza. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Ayúdame, Señor, a vivir en esta dimensión, en esta locura. Pero es una locura de fe, es una locura maravillosa, porque en este viaje tú vienes conmigo, Señor. Gózate cuando estás sola o acompañada. Gózate en el trabajo o en el paro. Gózate en la abundancia y en la escasez. Dile gracias, Señor, porque sé que incluso en mi debilidad tú estás conmigo. Gracias, Padre, por tu palabra en mi vida.
en el nombre soberano de Jesús. Amén.